Esta es una producción ajena a Vea Canal. Vea Canal, la verdadera televisión guatemalteca. 12 años formando opinión. Hasta su primo Salvador. Gracias, amigos de Vea Canal, por estar en sintonía. 19 de abril del año 2018, un programa más de Coyuntura Nacional. Doctor González Dubón, gracias por estar aquí. Es un gusto, Karina, buenos días. Gracias, doctor. Licenciada Betty Marroquín, gracias por estar aquí. Gracias, Karina, mucho gusto. Licenciado Raúl Fay. Muy buenos días a todos, gracias por los distinguidos panelistas, aquí un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias, muy bien, pues por lo menos son 3 o 4 puntos exageradamente importantes de qué hablar, y el primer punto que vamos a tratar la mañana del día de hoy es la elección a fiscal general, la lista de los 6. Doctor, bienvenido nuevamente, y ¿qué es lo importante que debemos de saber? Gracias, Karina. Un gusto compartir con Betty y con Raúl. Gracias. Finalmente podemos ver la trama que se urdía atrás de la elección de candidatos a fiscal general. Había mucha incongruencia entre los acontecimientos aparentemente. Sin embargo, ahora puede apreciarse de una manera muy evidente cómo fue que se urdió la selección de estos candidatos. Recordarán ustedes que se comenzó por atacar la honorabilidad de los diferentes miembros de la Comisión de Postulación. Se atacó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, se atacó al presidente del Colegio de Abogados, se atacó al presidente del Tribunal de Honor, se atacó al decano de la Universidad de San Carlos, como personas individuales que carecían de idoneidad para integrar la comisión, y se atacó a veces con nombre y a veces sin nombre a los decanos de universidades, de facultades de derecho, de universidades pequeñas, acusándolos de que esas universidades se habían constituido únicamente para que sus decanos pudieran participar en la comisión de postulación, como que fuera un gran negocio invertir millones en formar una universidad y desconociendo totalmente lo difícil que es que se autorice el funcionamiento de una universidad. Ese fue un elemento que pudo apreciarse y que fue público. Todos los medios de comunicación estuvieron, particularmente los que están alineados con el non grato, estuvieron distribuyendo a granel ese tipo de acusaciones. Luego, todavía existen planteados 8 amparos contra la comisión de postulación, contra el procedimiento que utilizaron, contra la tabla que ellos establecieron, lo que viene a darnos la idea de en qué circunstancias se encontraban los miembros de la comisión de postulación. Tengo información de que los miembros de la comisión entraron totalmente amedrentados por esta situación a escoger los candidatos. So pena de un proceso. Sí, literalmente estaban los amparos planteados, estaban las acusaciones públicas hechas, aunque no presentaron las denuncias. Entonces, tenían acorralada a la comisión de postulación. Como dato curioso, después que, de acuerdo con todas estas publicaciones y acciones judiciales, la comisión de postulación para elegir candidatos a fiscal general era lo peor del mundo, lo más corrupto, el día que hacen la escogencia,
el primero en salir a la palestra pública felicitando a la comisión fue el embajador de Estados Unidos. Sí. ¿Cómo puede uno explicarse esa contradicción? Simplemente, él estaba metido en la conspiración contra la comisión. No ha cambiado porque sigue obedeciendo las órdenes de Shannon, que todavía no lo han logrado salir del Departamento de Estado. Ahora, hay otros elementos que nos permiten abundar en el descubrimiento de esta trama. El grueso de candidatos a fiscal fue organizado, programado, estructurado y fabricado por Tel Maldana en el Ministerio Público. La cantidad de gente vinculada con el Ministerio Público que aplicó como candidato y de los cuales muchos salieron escogidos, son gente de Tel Maldana, gente del Ministerio Público. No voy a entrar en este momento a analizar algunos de los candidatos solo para dar ejemplos, pero entonces, ¿cuál fue el siguiente paso después de meter toda esta cantidad de gente vinculada al non grato y a su títere en el Ministerio Público? Pues fue que los alineados dentro de la comisión le impusieron a los demás, utilizando ese amedrentamiento, que el criterio para calificar a los candidatos fuera el hecho de que tuvieran experiencia en acusar. Como que el jefe del Ministerio Público fuera a ir a litigar en los tribunales las acusaciones. Y con ese criterio lograron eliminar a gente verdaderamente calificada para desempeñar el cargo. El criterio realmente para escoger un fiscal general no puede ser un litigante, no puede ser un acusador dentro de los tribunales. El criterio para escoger un fiscal tiene que ser un agente que tenga conocimiento y experiencia en el diseño de políticas no solo administrativas propiamente, que son tal vez son importantes, pero no las más importantes, sino en estructurar un sistema de persecución penal que respete el debido proceso, que respete los derechos individuales. El fiscal general tiene que tener una visión de Estado, tiene que ser un individuo que conozca constitucionalmente cómo debe llevarse un proceso. Porque los fiscales acusadores, a ellos lo único que les interesa es obtener una sentencia condenatoria, a pesar de que su obligación procesal es investigar la verdad y no implicar a gente inocente dentro de sus acusaciones, como se los ordena el Código Procesal Penal, que se lo pasan por el arco del triunfo. Entonces, con ese criterio de que las personas adecuadas, idóneas o capaces debieran ser acusadores de un proceso penal, se eliminó a la gente verdaderamente calificada. Y cuando vemos las candidaturas finales, hecho que quiero comentar después para no robarle mucho tiempo, nos damos cuenta que se urdió toda esta trama para que finalmente se le entregara al presidente atado de pies y manos a escoger dentro de la gente que va a seguir avalando las sinvergüenzadas que viene cometiendo la CICIG y el Ministerio Público en Guatemala. Betty, gracias por estar aquí. Desde el punto de vista de un analista de tu calibre, ¿qué piensas? Sumamente preocupante, Karina. Muchas gracias al doctor por esa exposición. Sí, verdaderamente estamos en una situación en la que en Guatemala se está viviendo una santa inquisición a la siglo XXI. Prácticamente la comisión de postulación, como bien lo explicó el doctor, por temores y por componendas ha elegido 6 candidatos para la terna que le van a presentar al presidente y de la que sí o sí debe de elegir a alguien.
que son todos gente de izquierda, gente con vínculos en la guerrilla, gente con vínculos con la actual fiscal general de la Nación, gente con vínculos con CICIG. O sea, no hay gente independiente en esa comisión, no existe un solo candidato en esa lista reducida de 6 que sea independiente. Y para poder ejecutar la justicia como se debe, se necesitaría que fuera una persona sin ningún tipo de temores, ni nexos, ni ataduras con nadie, alguien que verdaderamente llegue con la imparcialidad que la ejecución de la ley requiere a trabajar por Guatemala en los casos que se presenten, que no tenga amistades que deba proteger, ni tenga vínculos que le impidan el ejercicio de su mandato con la objetividad y la imparcialidad que éste requiere. ¿Debiese de ser un técnico más que un ungido? Definitivamente. ¿Es exageradamente técnica? Definitivamente. Un ungido por ósmosis implica que le debe algo a alguien, le va a deber el cargo a alguien. Y eso es lo que está pasando ahorita. Con estos 6, cualquiera de los 6 que el presidente escoja va a venir con esos vínculos y va a venir sintiéndose que le debe el haber llegado a alguien. En cambio, si fuera una persona realmente técnica, un experto de la ley, independiente, no existirían esos temores que tenemos ahora muchos. Licenciado Falla, gracias Betty. Licenciado Falla, ¿cuánto tiempo se debiese de tomar el señor presidente para emitir su opinión? Sabemos desde que no sé si fue ayer o hace 2 días, pues el secretario general de la presidencia, el licenciado Martínez, hay una fotografía donde le están entregando el nombre de las 6 personas. ¿Debiese el presidente tardarse de elegirlo rápido? ¿Debiese el presidente de hablar con cada uno de los candidatos o simplemente de analizarlo frío y escoger a una de las personas? Gracias, muy buenos días a todos. Pues, no hay un plazo establecido en la ley para que él esté obligado a, bueno, obviamente tiene que ser antes del 15 de mayo. Yo creo que la función del presidente debe ser un análisis muy objetivo, muy frío, muy imparcial, para buscar quién de la lista de las 6 personas es la persona idónea para elegir el Ministerio Público. Sin embargo, coincido con el doctor y con la licenciada Marroquín en el sentido que ese es un plan que se orquestó perfectamente por el comisionado Iván Velázquez, por la fiscal general, y hay un factor también que hay que incluir, los grupos de la supuesta sociedad civil. Ustedes no me van a dejar mentir que previo al inicio de este evento y también durante el mismo se presentaron una serie de acciones constitucionales ante la Corte de Constitucionalidad con el objeto, primero, de tener garantizado en determinado momento que si alguna persona que no es alineada a los intereses de ellos pudiera integrar esta nómina de 6, votaban el evento, obligando a que permaneciera o darle continuidad a la fiscal general Telma Aldana a través de la licenciada Wendy de Rivas, quien es la fiscal sustituta sería la fiscal sustituta en determinado momento. Afortunadamente para ellos, para los sectores que representa el comisionado Iván Velázquez, la fiscal general, la nómina de los 6 está integrada por personas totalmente alineados a ellos, es decir, que excluyeron del periodo de elección y selección a candidatos con un perfil académico, con un perfil profesional muy bueno, y se decantaron por personas realmente que han estado, si vemos el perfil de los 6, sin entrar a criticar o a reconocer la labor de cada uno de ellos, podemos ver que todos han sido funcionarios públicos por tiempo completo, es decir, yo conozco a varios de ellos que han iniciado de estudiantes su carrera en el Ministerio Público o en la Corte Suprema de Justicia y hoy son electos en la nómina de los 6. ¿Cuándo? Para ello, yo creo
que el espíritu de la norma, de la ley, de la comisión de postulación es que pueda llegar una persona que tenga academia, que tenga, obviamente, que conozca administración pública, pero que también tenga academia. Que no solo se diga, él trae carrera fiscal. Es que en Guatemala no hay carrera fiscal. Yo trabajé en el Ministerio Público, empecé investigador, oficial 1, 2, 3 y me fui de auxiliar fiscal. Eso no es carrera fiscal. La carrera fiscal, esa es carrera administrativa, es carrera pública. La carrera fiscal realmente debería invertirse en la academia, en una universidad donde se podría determinar, él está capacitado para poder ser fiscal de carrera e iniciar cuando uno ingresa a la institución. No simplemente estar ascendiendo administrativamente y que por ello, por estar toda la vida detrás de un escritorio analizando casos, no va a tener la misma experiencia que un profesional que se haya formado en la academia, que haya ejercido la liberal profesión, porque miren, el doctor no me dejará mentir, uno en la oficina, si mira casos civiles, mira casos penales, mira casos laborales, constitucionales, de esa forma se foguea, saca colmillo un abogado para poder después llegar a conocer un verdadero caso de estructuras, un verdadero caso, porque estamos aplicando justicia selectiva en Guatemala. El Ministerio Público se ha caracterizado porque usted presenta su denuncia y todos los casos los quiere llevar a sentencia para obtener de alguna forma una estadística. Se olvidan de que el derecho penal es de última ratio y de mínima intervención y que hay casos que se pueden discutir perfectamente en la vía civil o administrativa, como el caso del hijo del presidente y el hermano del presidente de la República, donde por una acción administrativa están enfrentando un debate con el riesgo de ser condenados. Una acción donde no hay dolo y donde no hubo daño patrimonial al Estado, que perfectamente se hubiera podido solventar y solucionar en un tribunal de lo contencioso administrativo. Por ello, considero que efectivamente hubo una presión tremenda y directa en contra de los comisionados postuladores, que concluye con llevar a la nómina a 6 personas totalmente alineadas a ellos, y que yo estoy convencido de que es una decisión muy difícil para el presidente, porque está en juego el destino de Guatemala, la certeza jurídica del país, y creo que la labor de él debe ser fría, debe estudiar muy bien el caso y al final de cuentas elegir al menos malo, que cumpla su trabajo de conformidad con la ley, recordando que si no lo hace, puede activar el mecanismo establecido o regulado en el artículo 251 de la Constitución para despedirlo. Lo puede hacer el presidente de la República y nombrar en su lugar a una persona realmente que venga a hacer una persecución penal efectiva, eficiente, en beneficio de todos los guatemaltecos, no solo de ciertos sectores. Doctor, preocupante, ¿verdad? Máxime, porque fíjese que está llegando por redes sociales, por un WhatsApp, que la aparente, esto es lo que filtra Emisoras Unidas, que la aparente conferencia de prensa que se va a dar dentro de 15 o 20 minutos es para hablar de un tema electoral y de partidos políticos, de financiamiento ilícito electoral, aparentemente delitos electorales, así dice, posible comisión de delitos electorales. Dice que en esta ocasión las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas al caso, sino que se conoce que citaron a 3 personas para rendir primera declaración, que estaría posiblemente involucradas. Además, se estará presentando una solicitud de antejuicio. Yo no quiero pensar que es una solicitud de antejuicio para el presidente del Ejecutivo. Yo no quisiera pensar que este caso pudiese estar saliendo en un momento coyuntural para seguir sentando en una silla al presidente. Yo no quiero pensar que hay dolo detrás de esto. O sea, tengo información de diferentes gentes a muy alto nivel que se relacionan con tantísimas gentes que tienen poder en la potencia, ¿verdad? Allá no es como que solo mande una gente. Ahí hay mucha gente que inclusive no están de acuerdo con el actuar de los otros. Y me dicen que la cosa está partida y la cosa está dividida, y que ellos están preocupados por cómo está el tema económico financiero en el país, porque todas las calificadoras dicen que esta zozobra política, casuística u oportuna, tienen al país sumido en indicadores que no son veraces. Porque desde el momento, doctor, que no ha habido censo, y que el censo va a ser hasta en julio, creo yo, nos daremos cuenta, sin temor a equivocarme, que no seguimos siendo los 12 o 13 millones, sino que aquí la gente sí se reproduce, y es característica de países subdesarrollados o en vías de desarrollo, y cuando el
en la ecuación hay un numerador y un denominador. Cuando ese denominador resulta ser que ya no son 14 millones, sino que son 18 millones y medio aproximadamente, el indicador económico financiero no va a decir que la economía está creciendo. Va a dar números rojos. Y la gente que sí maneja inteligencia en el norte sabe la verdad del país y están preocupados porque todo eso, sí o no, causa migración, entre otros. Mire, lo que acabo de escuchar acerca de un eventual antejuicio contra el presidente encaja perfectamente. Por favor, pongamos la noticia Emisoras Unidas. Encaja perfectamente dentro de esa trama que comencé a denunciar hace unos minutos. Había olvidado decir que todos estos 8 amparos que se plantearon contra la Comisión de Postulación los tenían ahí dormidos para el caso de que entre los escogidos resultaran candidatos que no eran de su agrado, porque qué casualidad que después de que ha pasado tanto tiempo ni siquiera se ha resuelto el amparo provisional. La noticia Emisoras Unidas. Esta es la misma táctica que ha venido utilizando la CICIG con la complicidad del abogado Carrillo, que ha pretendido limitar las funciones del presidente de la República y del Congreso de la República para denunciar el pacto, el acuerdo ONU-Gobierno de Guatemala, que es la única salida que existe. Reiteradamente en este programa hemos señalado que la situación de caos jurídico y de zozobra que vive en Guatemala es responsabilidad de la CICIG y que la única manera de terminarla es sacando a la CICIG de Guatemala. Naturalmente, inmediatamente toda la prensa comprada y amedrentada, porque algunos no necesitaron pagarles porque les tenían la cola machucada, empiezan a alabar a la CICIG y a acusar a los que nos atrevemos a decir estas verdades de ser lo peor de este mundo. A mí realmente, aunque uno no quisiera creerlo, no me extrañaría que lo que acaba de decir Karina sea cierto. Es una noticia de Emisoras Unidas otra vez, con la carátula y la portada. Y vaya dentro de esa misma línea de querer imponer el fiscal que quiere el non grato en Guatemala para seguir no solo enriqueciéndose con el jugoso salario que devenga, sino que también adelantando la agenda socialista guerrillera que traía desde antes de asumir el cargo. Tomando en cuenta que el Congreso de la República, creo yo, que hoy en el Pleno iban a conocer el delito de la ley de financiamiento electoral ilícito. Sí, creo yo que como que, valga la redundancia del nombre del programa, coyuntura. Sí. Coyunturalmente. Mire, cuando uno da una ligera, hace un ligero análisis de los candidatos que escogieron, tenemos por ejemplo a Brenda Deri Muñoz. Ella es directora nacional de Procuración y auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos. Quetzaltenango. Nada menos, ¿verdad? Es persona de confianza del Procurador. De tal manera que, conociendo nosotros la triste trayectoria del Procurador de los Derechos Humanos en los pocos meses que ha estado... Mire con quién está. En el cargo, podemos anticipar que esta persona es una persona totalmente alineada con los CICIG, como la está el Procurador de los Derechos Humanos, que le ha venido haciendo el juego al non grato con los recursos que interpone la Corte de Constitucionalidad. El siguiente candidato escogido es el juez Miguel Ángel Gálvez. Todos hemos podido observar en la televisión la triste actuación del juez Gálvez en los procesos que la CICIG le pone a su disposición. Mantiene en prisión en violación del debido proceso y de la presunción de inocencia a docenas de personas contra las que no existe ninguna evidencia. Y ese es el que quiere ser el fiscal general. Otro personaje, Patricia Gámez, íntimamente vinculada a Claudia Escobar, a quien se llevó el non grato al Wilson Center
en Washington y que lo aplaudía en primera fila. Es decir, la liaison, como dirían los franceses, el enlace. El enlace que hay entre Velázquez, entre Claudia Escobar y entre esta señora se hace claro. Se hace claro que es gente de ellos mismos, es decir, ahí no puede haber independencia jamás. Gladys Ponce, otra de las escogidas, nada menos que sus deméritos se plantean como méritos, que participó en el caso Pavón. El caso Pavón se caracterizó por la presentación de testigos falsos, por la ocultación de evidencia. Hay autos de sobreseimiento confirmado por las salas de apelaciones en Guatemala en el caso Yamatei, que demuestran claramente la falsedad de la acusación. Hay una sentencia en Austria que probó fehacientemente que la acusación de ejecuciones extrajudiciales no tenía ningún fundamento, porque un experto de la Glock demostró cómo 5 reos habían estado disparando contra las autoridades que ingresaron y cómo de un solo fusil de los reos se hicieron 17 disparos. Contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional de España en el caso Bielman, en donde se declaró que los testigos que había presentado la CICIG eran testigos pagados, particularmente Luis Linares Pérez, a quien tienen viviendo en Canadá con su familia y le pagan $5,000 mensuales para que siga manteniendo esa farsa. Y ya no digamos la sentencia del Tribunal Federal Suizo, que anuló totalmente la condena que se hizo contra Sperensen por las violaciones al debido proceso y porque se había negado el tribunal a recibirle sus pruebas de descargo. De tal manera, pues, y el caso Rosenberg, en el que nadie en Guatemala cree que él se haya suicidado, por el cual se acusó falsamente a los hermanos Valdés Pais. Los testigos que presentó la CICIG, y probablemente, porque no tengo el dato exacto, está Gladys Ponce, pero ella dice que participó en el caso Rosenberg, en donde los propios testigos declararon públicamente que habían sido obligados por la CICIG a prestar declaraciones falsas, lo que dio como lugar que se sobreseyera el proceso contra los hermanos Valdés Pais. Entonces los méritos de esta señora, Gladys Ponce, son haber presentado testigos falsos en el caso Pavón y en el caso Rosenberg. Y estos son los méritos que la izquierda le atribuye, por Dios santo. Ya no digamos el caso de Edgar Eduardo Melchor, que es el jefe de la División de Investigación Criminalística de la DICRI, donde se hacen todas las escuchas telefónicas sin autorización, donde se hacen grabaciones ilegales que han estado denunciadas hasta la saciedad, entre otros en el caso de Moisés Galindo, ¿verdad?, a quien se tiene injustamente detenido. Viene 180 días de estar preso sin que exista una sola prueba en su contra y sin que se haya podido presentar la supuesta grabación que hicieron en su bufete, con base en la cual se libró la orden de captura, que cuando la presentó el Ministerio Público a cargo de este hombre, presentaron algo que no se podía escuchar, realmente no tenía grabación, y con base en eso se dictó la orden de captura. Y no obstante que no se puede probar, no se le da ni siquiera una medida sustitutiva al licenciado Galindo, al contrario. ¿Y lo graban con orden de juez competente o lo graban de una manera ilegal y espuria? Una grabación manifiestamente ilegal. Y lo peor es que la juez, sabiendo que ella no había autorizado la grabación, libró la orden de detención, sabiendo que la grabación era ilegal porque no podía ignorarlo, puesto que ella no la había autorizado. Entonces, ¿cómo pueden todas estas personas tener el perfil de un fiscal general independiente, de un fiscal general capaz, veraz, verosímil, creíble, confiable? Imposible, imposible. Y esto que estoy haciendo un análisis de 2 minutos sobre el perfil de estos personajes, estoy seguro que si se pone uno a analizar su trayectoria, esto sería digno de una película de horror. Licenciada Betty Marroquín, gracias, doctor. Pues yo lo que quisiera agregar a lo que el doctor nos ha comentado
es que si nos damos cuenta, estamos a pocos meses de que se inicie el proceso electoral que elegirá el próximo presidente de la República. Tener un fiscal general que sea, ya usemos la palabra correcta, que sea corrupto de entrada. Un fiscal general que va a ingresar a ejercer el cargo con todas esas ataduras y todos esos sesgos ideológicos y políticos que tienen estos 6 candidatos, cualquiera de los 6. Queda claro que van a utilizar ese cargo para ponerle trampas y zancadillas a quien sea que se lance como candidato en las próximas elecciones que no sea de su agrado. Va a ser una herramienta más que van a utilizar políticamente, contraria a la naturaleza misma del Ministerio Público, para lograr colocar finalmente en la presidencia de la República a alguien de izquierda, a alguien afín a sus ideales, a los ideales de Torquemada y a los ideales de quienes actualmente en realidad gobiernan este país a su sabor y antojo. Y el pueblo, ¿qué nos va a quedar? Vivir una época de terror, porque eso es lo que se nos viene. Una época de terror. Vemos cuánta gente está presa y sí, nos señalan de pacto de corruptos a todos los que criticamos este punto, pero hay una infinidad de personas presas sin pruebas en su contra. Y eso, ¿por qué? Porque ideológicamente no concuerdan con ellos. Única y exclusivamente por temas ideológicos y políticos están presos. Y si eso nos vuelve a nosotros del pacto de corruptos, pues que nos pongan los títulos que quieran. Pero la realidad, la verdad es esa, y la verdad les duele y les molesta. Pero van a utilizar al próximo fiscal general de la Nación con fines políticos. Para mí eso es evidente. Licenciado Falla, antes de darle la palabra, gracias por esperar pacientemente. Pues se comenta mucho en las calles que a doña Telma Aldana le han hecho encuestas, sus personas allegadas le han dicho y le han alabado y le han dicho que ella es la próxima presidenta del país. Se comenta mucho, aunque ella lo haya negado, y obviamente yo le entiendo por qué lo negó, porque ella ahorita es una burócrata, una funcionaria pública o una servidora pública, que Ninette Montenegro es la que le va a dar el vehículo, o los verdaderos patronos de Ninette Montenegro son los que van a proporcionar el vehículo que puede ser Encuentro por Guatemala para que la señora fiscal, aún Telma Aldana, pueda cumplir su sueño profundo, que es ser presidente de esta república. Así que solo es un dato interesante, licenciado Falla, porque coyunturalmente pareciese ser que todo está cuajando. Sí, efectivamente. Solo me gustaría antes aclarar que casualmente los 8 amparos que ha tratado el doctor empiezan a quedar en suspenso o empiezan a ser rechazados fuerza ahora uno a uno, porque se logró consumar por parte de los que integran el pacto de terroristas esta nómina de 6. Realmente lamentable que personas como Mayra Vélez haya sido la segunda mejor punteada en ese evento, cuando es de conocimiento general que esta señora que ocupa la Secretaría General del Ministerio Público tiene denuncias por haber entregado documentación migratoria a 106 personas, en su mayoría personas árabes, cuando fungió como directora de operaciones de la Dirección de Migración y de Extranjería. Es realmente lamentable. Lamentable que esté sindicada también de haber presionado a la exfiscal Tamara de León para que de alguna forma asumiera una postura procesal en un caso, y que también haya presionado a la juez de femicidio Michelle Dardón. Realmente lamentable que esta persona haya llegado a tener una puntuación de ese calibre, pero afortunadamente pues obtuvo solo un voto de la Universidad de San Carlos para que pudiera integrar esa nómina de 6. El caso del juez Miguel Ángel Gálvez, debemos de recordar que hace un tiempo, cuando el colaborador eficaz Juan Carlos Monzón indicó que la fiscal general
Federal estuvo enterada del caso del contrabando y que al final de cuentas eso no se tomó en cuenta por el juez. Un juez honesto, un juez objetivo hubiera certificado en ese momento lo conducente al Ministerio Público para que se hiciera una investigación, pero lo dejó callado. Lo que quiere decir es que cuando Monzón dice una cosa, a veces se le cree y a veces no se le cree. Entonces, habrá certeza jurídica de la declaración de este colaborador eficaz, que hace unos días nos sorprendió indicando también que ha entregado fafa a ciertas personas. Yo digo que no. Y si ustedes quieren saber quién es Verónica Ponce, tal vez Control lo podemos proyectar, basta solo con recordarse cuando en aquella declaración aquel colaborador eficaz, Luis Paz Mejía, ya en una silla de ruedas, señala al otro non grato, Luis Fernando Toledo, de que él lo obligó a declarar falsamente en contra de los hermanos Valdés Pais. La persona que está sentada a la par de este otro non grato es la fiscal Gladys Verónica Ponce Mexicanos, para que ustedes puedan tener un panorama. No sé si lo podemos, ahí está. Ahora pongamos el día, video control el de día la época. De la época cuando el colaborador eficaz en su silla de ruedas, delante del abogado Señala Capuano, y así todo señala, tembloroso. ya vieron la foto de Verónica Ponce ahora la van a tener ustedes dando ese día en esa entrevista que se hizo a este colaborador eficaz. Realmente lamentable. De Patricia Gámez, ¿qué decir? Es una juez carcelera, igual que Miguel Ángel Gálvez, que ha venido a perjudicar a muchas personas. Yo litigué en el juzgado de ella, ha perjudicado a muchos abogados, a muchos notarios de una forma ilegal. Entonces, difícil realmente esta elección que se fraguó, como dijo el doctor, estoy totalmente de acuerdo con él, por parte de las personas que constituyen el pacto de terroristas, avalados como por el abogado Alfonso Carrillo Marroquín, un abogado que se ha caracterizado por defender una causa, la causa de Iván Velázquez, es el abogado directo de él, y recientemente todos pudimos percatarnos que pretende callar y amordazar al periodista Giovanni Frati, presentaron una denuncia a todas luces espuria por haber emitido una opinión sobre este proceso de selección y elección de fiscal general. Entonces, difícil, ahí está el video, la teníamos hace un rato en pantalla, cuando él levanta la mano y señala al otro, ese es el caso Valdés Pais, ahí está, Vero, a la par del otro non grato, ustedes pueden ver la persona de pelo corto, negro, ella es Gladys Verónica Ponce Mexicanos, la que puede ser fiscal general de la República y, como dijo el doctor, sabiamente, una persona que no solo en este caso, sino en la operación Pavo Real, se ha caracterizado por presentar colaboradores falaces para que de esa forma puedan condenar o tener detenidos provisionalmente a muchas personas en el país. Lamentable realmente, el presidente está atado, pero esperamos que haga una buena elección en este caso por Guatemala, y si no, que active el 251 de la Constitución y lo mande a su casa y ponga una persona que realmente vaya a cumplir con objetividad el cargo de fiscal general. Las aspiraciones de la fiscal general no son nuevas. Eso es un conocimiento general que todas estas personas que apoyan el pacto de terroristas están ya confabulando participar en el próximo proceso electoral con la licenciada Telma Aldana con el cargo de presidenta, y no me extrañaría que Mayra Vélez fuera su vicepresidenta. Han venido desde la Corte Suprema de Justicia trabajando juntas y posiblemente ella podría ser la otra persona que va a participar por ello. Yo creo que tiene el derecho de poderlo hacer. Una cosa es que lo haga y otra cosa es que pueda ganar. Ya los guatemaltecos, a estas alturas del partido, hemos quitado la venda que teníamos y hemos logrado establecer y determinar que las actuaciones de la fiscal son actuaciones ilegales. Ha sido una persona que le ha hecho mucho daño a Guatemala, a la economía del país, a la certeza jurídica con sus actuaciones ilegales. Y yo, desde ningún punto de vista, considero que esta persona pueda llegar a ocupar la presidencia de la República. Que participe y que ella, por sus propias cuentas, por su propia cuenta, se pueda establecer de que no es una candidata idónea, y que yo creo que al final de cuentas, si está apoyada por la diputada Montenegro y por este partido de izquierda, no va a tener el más del 3% de votos que ha caracterizado a la izquierda en Guatemala. Nunca han podido llegar a las elecciones. Esa es mi percepción. Muy bien. Todo esto nos trae a hablar del caso, algo del caso Pavo Real, doctor, y es el caso que se está dilucidando en Suiza, del caso de Edwin Sperensen. Tenemos información que dentro de una semana, el viernes más o menos, la señora jueza, no sé si llamarlo de esta manera, usted me va a corregir técnicamente cómo se debe decir, dará el fallo final o el veredicto final. En 8 días. Sí, no es este viernes, sino de mañana en 8. Si el show se cae también en Suiza,
porque tengo información de que fueron unos investigadores de la CICIG españoles a hacer sus declaraciones. Ojalá y no estén ahí los que solían venir a visitar Vea Canal cuando estaba aquí Castresana. Me esperaban allá afuera después de que yo hacía programa. Y de todas las denuncias, cuando todavía creíamos que eran imparciales y la panacea, pues no había una sola investigación de eso, ni en esa época, ni en medio, ni después. Pero lo que dijeron estos señores españoles, curiosamente, es que no tenían pruebas en contra, sino que algo que les dijeron, pero que la prueba evidente no la tenían. Con solo ese hecho, se debió de haber caído ese proceso. O sea, la verdad, pues, no tenemos la prueba. Efectivamente, mire, tengo toda la información de cómo se ha desarrollado este juicio en Suiza. Tengo la información diaria de lo que está ocurriendo. Pero antes quisiera señalar que para mí sí sería trágico que la señora Telma Aldana, después de decir que no tenía interés en ser candidata, fuera candidata por una sencilla razón. Y eso demuestra realmente por qué todo este aparato y toda esta trama de la izquierda en poner a un fiscal general ad hoc. Porque la fiscal general, doña Telma Aldana, ha cometido una serie de delitos que le impedirían realmente participar como candidata y que al ya no disfrutar de antejuicio, el nuevo fiscal del Ministerio Público debiera perseguir, como abuso de autoridad, usurpación de funciones, en fin, todo un rosario, violación de la Constitución, de delitos que ha cometido en el ejercicio del cargo, y que una persona con esa calidad moral y jurídica pueda llegar a ser presidente de Guatemala. Entonces sí creo que ya no habría realmente salvación para nadie. Pero volviendo al caso Espericen, mire, el lunes declararon los dos policías españoles que estuvieron trabajando para la CICIG, que vinieron a Guatemala mucho tiempo después de que había ocurrido el caso Pavón, entre otros Luis Fernando Toledo, que fue el que presentó el testigo falso en el caso Valdés Pais, y contra quien los abogados de Edwin Espericen. Esta es la noticia de la hora de estos momentos. Se trata de un caso de financiamiento ilícito que involucra a FCN. Sí, ahí está. Van contra el presidente. Ya ve que lo Van leímos contra bien. el presidente. Sí, Van eso contra el queda claro. presidente para obligarlo a nombrar fiscal general al que ellos quieren. Pero en fin, para no regresar a ese asunto, el lunes los abogados de Edwin Espericen presentaron una querella penal contra Luis Fernando Toledo Sí. por declaraciones falsas, porque no obstante que en el primer juicio contra Edwin Espericen fue a declarar falsamente que a él le constaban las conversaciones que había tenido Edwin Ahora dijo Espericen que no. con Víctor Rivera, después en España declaró que no era cierto, que él jamás había estado en el lugar, que ni siquiera había investigado el caso. Imagínese. Y el lunes, Pero al eso es volver muy- a declarar, Eso es muy grave. gravísimo, gravísimo. El lunes, al volver a declarar, dijo que no le constaba absolutamente nada que pudiera involucrar a Edwin Espericen en las indicaciones que le hacía Isbertosa. Es más, acusó a Isbertosa, al fiscal de Suiza, de ser un corrupto, Que es una realidad. que es verdad. Que es probablemente una realidad. Ay, para mí es más claro que el agua que sí. Lo acusó de estar en connivencia con Track Impunity Always Trial, que es la entidad acusadora fundada por su propio padre. Sí. Eh, Y a donde seguramente querrá ir a trabajar cuando termine su periodo como fiscal. sí, curiosamente, a Edwin Espericen, a pesar de la orden del Tribunal Federal, no le aceptaron presentar pruebas de descargo, que las tenía incluso Imagínese. científicas. Imagínense. Pero sí le ampliaron la declaración a testigos de la acusación, que para infortunio de ellos negaron absolutamente todo lo que habían declarado con anterioridad. Sobre la base técnica que le dieron una cadena perpetua. Sí. La base que tuvieron como pretexto para condenarlo para siempre. En un cuartito de 1 por 1, 1 y medio por 1 y medio, y ahí estuvo Durante refugido. 5 años. ¿Cuántos años estuvo ahí? Más de 5 años. Eso se llama tortura.
Mire, eso realmente no hay calificativo en el diccionario de la Real Academia Española para describir semejante injusticia. Es una vergüenza para Suiza que se hace llamar del primer mundo y nos da cátedras de moral y etcétera para arriba. Sí, pretende venir a dar cátedras que nadie le cree. Pero como si eso fuera poco, el día de ayer que presentaron sus conclusiones, el fiscal Bertosa empezó a quejarse de que Edwin Sperricen estaba en las redes sociales atacándolo y acusándolo. O sea que no quiere darle incluso su derecho de libre expresión. Como cuando lo tenía preso en esa celda incomunicada, no podía oírse la voz de Sperricen. Ahora que se puede oír, nuevamente pretende acallarlo con acusaciones falsas, violándole sus derechos. Él parece que se hubiera especializado en violar el debido proceso y en violar todos los derechos fundamentales de Edwin Sperricen, como que es su especialización. Así es. Sí. Y la abogada esta, Alessandra López, que supuestamente es la mandataria de la mamá de uno de los reos muertos de este Vázquez, acusó a Sperricen de estar poniendo en riesgo la vida de la señora por haber pedido que se presentara públicamente para ver si realmente ella estaba representando sus intereses. O sea, quieren acallarlo, inventando lo inimaginable con el propósito de mantener o que se repita la condena contra Edwin Sperricen sin absolutamente ninguna prueba en su contra. Con harta prueba de la falsedad de las declaraciones de los testigos de la CICIG y del Ministerio Público. Más que Suiza parece Uganda. Sí, yo creo que incluso Uganda, yo la pondría a Uganda por encima de Suiza porque... Suiza parece la Uganda de Idi Amin. Sí, de Idi Amin Dada. Pero en realidad, ¿cómo es posible que todavía haya gente en Guatemala que se pone a defender la acusación de la CICIG y del Ministerio Público contra Edwin Sperricen, cuando ya son 4 juicios en donde se ha demostrado hasta la saciedad que no existieron las ejecuciones extrajudiciales de que se le acusa? Y menos a él, que no estuvo presente durante el operativo, sino llegó mucho tiempo después de que estaba terminado. Y no obstante que no tuvo participación en la elaboración del plan que se hizo en la Presidencia de la República, con la participación de Ander Compas y del Procurador de los Derechos Humanos. Por favor, pongamos Ander Compas, pongamos al entonces PDH, pero también pongamos al entonces COPREDE, porque perdóneme, a COPREDE en la época lo hemos dejado afuera y hay un documento que obra, creo yo, o algunas fotografías en donde se dice que la comunidad internacional tuvo conocimiento de este hecho e hizo acompañamiento. Claro. Él es el señor que todavía está aquí en Guatemala y que el señor como presidente le acaba de volver a dar credenciales hace poco tiempo. Le aceptó credenciales. Este sueco se ha seguido haciendo el sueco aquí, ¿verdad? Porque no ha dicho esta boca es mía, no obstante que él tuvo conocimiento del operativo, participó, se le presentó el plan y después lo aplaudió después de ejecutado. Han de haber noticias de la época que ojalá no hayan borrado de las redes, Control, pero mucha gente aplaudió el hecho, titulares de prensa de los diferentes matutinos, mucha gente se pronunció en la época. ¿Y ahora qué pasó? Sí, y el hombre de COPREDE, que es Frank Larue, que estuvo presente en Pavón durante el operativo, que le constan los hechos, que jamás ha declarado ni se manifiesta públicamente al respecto. Bueno, es que ahorita no se va a manifestar porque no le conviene. Porque lo acaban de despedir de no sé qué. Le acusaron de acoso sexual. Sí. Por acoso sexual. Finalmente fue expuesta a su calidad moral por la propia entidad en la que trabajaba, exacto, ¿verdad? Exacto. Pero eso también nos dice por qué es que no declara. Es decir, su formación moral le impide decir la verdad. Frank Larue, que en la época era el mandamás de COPREDE. Y lo obliga a mantenerse oculto, independientemente de que fue designado ilegalmente para el cargo porque no era guatemalteco en el momento en que lo eligieron. Pero en fin, esas son las historias que Guatemala, son frecuentes en Guatemala, cuando los socialistas, los colectivistas, aquí les llaman izquierdistas, toman el poder.
El último día de alegatos fue el día de hoy. Tenemos 8 horas de diferencia con Suiza, fue hace 8 horas atrás terminó, y en el cual los abogados de Sperisen fueron contundentes en señalar la falsedad de las declaraciones de los testigos que presentó el fiscal, y en los que el mismo Erwin Sperisen pidió la dimisión del fiscal Yves Bertosa, quien evidentemente ocultó la verdad, evidentemente ejerció una acusación a todas luces ilegal con el propósito de llevar fondos a la entidad que fundó su padre. Desafortunadamente, en estos debates orales en Suiza no se hacen grabaciones de las declaraciones y eso impide que nosotros podamos tener el texto de todo lo que ocurrió, pero sí sabemos que los jueces estaban, por un lado, sorprendidos, y la presidenta del tribunal no pudo ocultar que estaba indignada con las actividades que había desarrollado el fiscal Yves Bertosa. La sentencia va a dictarse de mañana en 8. Esperamos que sea absolutoria, y si no, pues tendrá que regresar el proceso al Tribunal Federal y eventualmente, si fuera necesario, llegar a la Corte Europea de Derechos Humanos o Tribunal de Estrasburgo, como también se le conoce. Sí. Licenciada Betty Marroquín, en este tema creo que tú quieres ahondar, ¿verdad? Lo que sucede es que lo que estamos presenciando en Suiza en estos momentos es algo que verdaderamente, cuando dije hace un momento que era Uganda, no estaba bromeando, estaba hablando en serio. O sea, un juicio en el que no queda grabación alguna ni constancia alguna de lo que dice el fiscal, de lo que dice la parte acusadora. No queda constancia. La juez es la que dicta a quien escribe lo que tiene que quedar en récord. O sea, el grado de manipulación es impresionante. No pareciera un país tan civilizado como se vende Suiza. Suiza se vende como si fuese la panacea, y definitivamente no lo es. Estamos viendo en este juicio que no lo es. Sin embargo, en defensa de la gente suiza común, se puede decir, vale la pena decir, que durante el juicio de hoy me contaron familiares de la familia, personas de la familia Sperisen, hubo mucha indignación, como bien lo dice el doctor, no solo entre las autoridades presentes, sino entre el público presente y en los medios, porque se están dando cuenta de que el comportamiento de su tribunal es peor que arcaico, es obtuso y es completamente violatorio del debido proceso. Finalmente empiezan a darse cuenta de ese menudo detalle. No es de un país que viene a dar cátedras y somata la mesa en Guatemala, ¿o sí? Exactamente, no lo es. Es más bien pareciera que la jueza fuera Yasmín Barrios. Es el estilo de jueza de Yasmín Barrios, el mismo estilo, solo que una habla en francés y la otra en español. Pero las situaciones que se están viendo, que Erwin está viviendo, son las mismas. Ahora, dentro de mañana en 8, será interesante ver qué tanto la conciencia y la poca ética que puedan tener los suizos va a salir a bailar para que se haga justicia verdaderamente en el caso Sperisen. Es la única alternativa que queda, que en estos 8 días, de alguna manera, los medios hagan bulla, los analistas tenemos que hacer bulla y señalar lo que se está haciendo. Bulla que trascienda fronteras. Que trascienda fronteras. Porque si la bulla se hace aquí, no llega a oídos de los que nos dan cátedras de técnicas de investigación. Exactamente, así debe de ser. Licenciado Fay. Pues la verdad, efectivamente, Suiza, un país de primer nivel, y Ginebra, porque en Ginebra es este juicio.
la sede de los organismos, de las organizaciones internacionales en materia de derechos humanos. No. Ahí violando los derechos humanos. Violando los derechos humanos. Hombre, irónico. De un ciudadano suizo. Porque Parece el nuevo orden mundial, ¿verdad? Y ¿sabe qué es lo Parece el nuevo orden mundial. La verdad que sí. Cierto. Y por eso la comparación con Uganda, yo estoy totalmente de acuerdo. Y sumado a eso, ¿qué quiere probar el Tribunal Suizo? No, ya se probó en Guatemala que no hubo ejecución extrajudicial. Si el doctor Yamatei sufrió un proceso penal donde estuvo capturado, donde estuvo preso. Más de 10 meses. Más de 10 meses y se sobreseyó el proceso. Él está libre. Tanto es así que creo que va a participar electoralmente en la campaña del próximo año. No, en Austria, el doctor Figueroa fue absuelto del delito de ejecución extrajudicial también. Y España, con el señor Bielman. 3 sentencias judiciales que determinaron en 3 países distintos que no hubo ejecución extrajudicial en este caso. No va a ser posible que ahora el tribunal en Ginebra vaya a establecer que Edwin Sperricen es responsable de este delito. Yo creo que la sentencia debe ser absolutoria por certeza jurídica, porque en un país sí y en otro país no, eso no es certeza jurídica. Yo creo que la sentencia va a ser absolutoria y que finalmente va a terminar este calvario para la familia, porque miren, yo como abogado, el doctor también lo conoce, un proceso penal de esta magnitud acaba no solo psicológicamente a una familia, también económicamente, porque son gastos de abogado, son gastos de la persona que está recluida ilegalmente, como en este caso. Es lamentable, la verdad, lo que han hecho en contra de este ciudadano guatemalteco también, que ha estado un calvario durante muchos años, privado de los elementales derechos humanos en Ginebra, donde está la sede de muchas organizaciones internacionales de esta materia, y que al final de cuentas haya habido un beneficio para él, que haya podido salir a reunirse con su familia, a enfrentar este proceso a través de un arresto domiciliario y una medida sustitutiva. Entonces sí esperamos que la actuación de este tribunal sea objetiva, sea imparcial, se acople realmente a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y de certeza jurídica, porque de lo contrario, pues nos van a demostrar que la percepción que tenemos los guatemaltecos es que en este caso no hubo justicia, que este caso es un caso político que está llevando al final de cuentas a una persona inocente a la cárcel. Y como él hay muchos, y más en Guatemala, más de 22,000 personas detenidas ilegalmente, 11,000 de ellas tienen el derecho de tener medida sustitutiva, y jueces como el carcelero que va para fiscal general ahora, Miguel Ángel Gálvez, no las otorgan, como la juez Aifán Dávila, que yo la conozco también perfectamente a ella, desde que estuvo en Huehuetenango, Jutiapa, ahora en Guatemala, es una juez que se ha caracterizado por retener a las personas sin fundamento alguno, como el caso del licenciado Moisés Galindo. Bueno, está iniciando la conferencia de prensa en el MP. No me extraña que sea la presentación de antejuicio en contra del presidente para de esa forma doblegarlo a que elija a las personas que ellos quieren como fiscal general. Y si es así, tengan por seguro que si el presidente se deja manotear o se deja que le somaten la mesa del escritorio, Miguel Ángel Gálvez va a estar asumiendo el 15 de mayo la jefatura del Ministerio Público y destruye Guatemala. No me cabe duda. Mire, solo quisiera abundar un poquito más en el caso de Sperricen antes de que entremos a analizar esto. Es una larga lista de ilegalidades y violaciones a los derechos humanos en Ginebra, Suiza. 2 de los jueces son financistas de la entidad acusadora, son financistas de trial. Los abogados de Sperricen los recusaron presentando los recibos de donaciones de 8,000 euros de estos jueces a favor. ¿Evidenciar eso en la tele de alguna manera? En este momento no, pero sí lo puedo conseguir. Okay. ¿Para que BC Noticias lo Claro saque? que sí, claro que sí. Entonces, los mismos jueces financiando a la entidad acusadora para que pueda llevar la acusación contra Sperricen. Lo recusan y se niegan a aceptar la recusación. ¿Ese no es tráfico de influencias en Suiza o no es enriquecimiento ilícito o cómo se le...? Porque allá tal vez ya están limpiados los delitos, que aquí sí son delitos, ¿o cómo será? Desde el punto de vista de Edwin Sperricen, le violaron totalmente su derecho a un juez imparcial. Para abundar, estos jueces declararon
que Javier Figueroa, que había sido absuelto en Austria, para ellos era culpable y que no le reconocían ningún valor a la sentencia de los 8 jurados que en Suiza absolvieron a Figueroa. Y hoy, precisamente en la mañana, la prensa en Suiza se está haciendo eco de esas declaraciones. ¿Cómo es posible que unos jueces en Ginebra puedan decir que le niegan el valor probatorio a la sentencia dictada por un jurado de un tribunal que forma parte de la Unión Europea? Y de un país tan civilizado como Austria. Y de Austria, que es realmente si no el país más civilizado en Europa. Entonces, por donde se quiera ver, este teatro que montó la CICIG y el Ministerio Público para acusar en Ginebra a Edwin Sperisen está llegando a su final y tiene que caerse. Así será. No es posible concebir racionalmente y razonablemente que esa sentencia pueda volver a condenarlo. Pero como en Suiza, más que aquí se ven muertos a carrear adobes, nos queda la Bueno, duda. allá comenzaron con las cuentas bancarias cifradas, ¿no se recuerdan? Bueno, mire, Suiza tiene una historia inmoral en el O sentido doble moral, financiero. o de doble moral. Es que no existe la doble moral. O se es moral o se es inmoral. Y ellos son inmorales, porque no hay medio moral y medio inmoral. Desde la Segunda ¿verdad? Guerra Mundial lo vemos. Sí, se quedaron con todo el oro de los judíos y los depósitos de los judíos y les prestaban sus túneles para que los nazis escondieran todas las obras de arte que se robaban en Francia. Entonces, que no nos vengan a decir a nosotros que ellos son ejemplo a seguir por la humanidad. Si la humanidad siguiera su ejemplo, ya no existiera. Sí, sí. A mí me gustaría agregar una cosa, Karina. Yo espero firmemente que Edwin, que en estos momentos es un alma noble y no es una persona vengativa, ni mucho menos, pero yo sí espero que Suiza tenga que afrontar a la Corte de Estrasburgo. Lo espero porque además debe de sentar un precedente, porque hoy es Edwin, mañana va a ser alguien más. Y esa entidad trial que se da baños de pureza como líderes en la lucha anticorrupción en el mundo y antiimpunidad en el mundo, han demostrado ser ellos más bien los promotores de la corrupción y la impunidad con este juicio. O sea que sí es necesario que Suiza vaya a la corte a responsabilizarse de sus acciones. Sí. Muy bien, me están mandando información. Aldo Figueroa también estuvo 3 años y medio en prisión preventiva y luego fue absuelto Sí. de asesinato, tumbe de drogas, secuestro y asociación ilícita. ¿Se recuerdan que también él estuvo? Por supuesto. Pero también debo de contarles que llegó una información, por favor controla pones, y dice el doctor Rand Paul se reunió con líderes guatemaltecos. Washington DC, hoy el senador de los Estados Unidos y miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, doctor Rand Paul, emitió la siguiente declaración sobre su reciente reunión con representantes del gobierno de Guatemala. Ayer tuve el placer de reunirme con el señor Enrique Degenhardt, ministro de Gobernación de Guatemala, y el señor Álvaro Arzú Escobar, presidente del Congreso de Guatemala. Durante nuestra conversación reiteré mi apoyo a una Guatemala independiente, incluida la limitación de la intervención extranjera por parte de entidades como las Naciones Unidas. Habiendo visto Guatemala en la anterioridad, considero que debemos incentivar soluciones de libre mercado y el comercio entre nuestras dos naciones. Estas son metas importantes y comunes que el actual gobierno de Guatemala está alentando y espero seguir trabajando con él. Yo no sé quién es él, pero tú sí sabes de Senado y demás. ¿Es peso liviano, es peso medio, es peso pesado? Es peso pesado dentro del Partido Republicano. El senador Rand Paul ha tenido... Tal vez googleemos rapidito una fotilla. Ha tenido opiniones contrarias al presidente Trump en algunos aspectos, pero en materia de política exterior sí se ha alineado bastante con la postura del senador Rubio, que ocupa un lugar privilegiado dentro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, porque es el presidente del subcomité del hemisferio occidental, que es el subcomité que rige los temas de Guatemala. Entonces, que el senador Rand Paul se haya pronunciado a favor de no intervención, creo. Pesa. O yo entendí mal. No, sí, de no intervención, pesa y de objetividad.
Pesa muchísimo más esta declaración del senador Rand Paul dada a nuestro presidente del Congreso y a nuestro ministro de Gobernación que cualquier cosa que Norma Torres pueda decir y gritar a los cuatro vientos. Norma Torres no es nada al lado de la estatura que tiene el senador Rand Paul. O sea que esto sí pesa mucho más. Esto pesa. Estoy seguro que aquí no lo van a sacar los medios. No, no van Esto a publicar pesa. los medios. ¿Qué medios? Porque aquí está en un medio. Sí. A excepción Mi de doctor. Mi Para mí, doctor. no, Aquí son mire, jueves disculpe, del doctor Dubón. Disculpe, este no es un medio. Este es un super medio. Ay, qué lindo tú. No, es una, Así es. mire, objetivamente, Sí. yo no estaría aquí si ustedes no se estuvieran obcecados con decir la verdad y con sacar a luz la verdad. Para mí, en mi vida personal, ese es uno de los objetivos que me impulsan a vivir. Decir siempre la verdad. Pase lo que pase y le pese quien le pese. Muy bien, fíjense que alguien, como nos están viendo en vivo, ¿verdad? Fíjense que me dicen que quieren que sigamos profundizando un poquito sobre los candidatos, mientras nos fluye un poquito de información, Control, sobre qué está pasando en el MP o si ya iniciaron. Pero fíjense que ya está la conferencia de prensa ahorita, ¿verdad, Control? Así que nos puedes ir pasando, por favor, información. Betty, ayer coincidimos en una muy linda celebración, ¿verdad? También, licenciado Falla. Sí. Lamentamos que usted no haya podido llegar, doctor, pero celebramos los 70 años de independencia. Vas a poner las fotos y los videos que tenemos, Control, de back, de fondo. Y fíjense, aparte que la comida estuvo muy deliciosa y muy agradable, el ambiente y el clima, a mí por lo menos, no sé si a ustedes, me llamó la atención de ver casi como escurridizos y escondidizos a dos personajes de la vida pública cuestionados en la coyuntura nacional. Uno de ellos, bueno, por cierto, que cuando cantaron el himno nacional de Israel fue una cosa muy lindo, lo contó la esposa de Joab Katz, que es el viceembajador de la Embajada de Israel aquí en Guatemala. Pero fíjense que me llamó de suma importancia y notoriedad ver la presencia, uno de Fanuel García, Sí. que es el letrado aparentemente de Gloria Porras y que con una puntuación exageradamente baja es escogido como el director del INASIF, que tiene muchos problemas actuales, no lo digo yo, lo dicen los empleados que tienen varios procesos legales en contra de la actual administración del INASIF por abusos y por explotación y demás. Pero aparte de ver a Fanuel, vimos al interesante juez Miguel Ángel Gálvez, sí, ¿verdad? Interesante, imagínense cómo a uno no le iba a llamar la atención si toda esta gente es anti-Israel. Toda esta gente odia al pueblo escogido de Dios, se ha manifestado abiertamente, son del clan de pro un montón de cosas, pero menos pro vida y menos pro Israel, y creo que no hacen suya las palabras de la Torá que dice: el que bendice a Israel será bendito y el que lo maldijere, lo maldeciré. A la gran, aguas con eso. Entonces Betty, tú y yo, valientemente, nos dio mucha curiosidad y como ese cosa de las periodistas, así como que muy al grano, como usted dice, pues le fuimos a hablar al juez Miguel Ángel Gálvez. Tan gentil él, hasta su número de celular nos proporcionó para que nos dijo que le mandáramos un WhatsApp, porque quiere agendar y ver su agenda, venir a una entrevista de Acanal, porque qué cosa más me fascinaría a mí, a que el juez Miguel Ángel Gálvez venga a una entrevista, porque es el posible preferido de un grupito, que alguien me escribió por ahí, mira, no son ni el 1%, díganle al presidente que no se ahueve. Así me escribió alguien en el WhatsApp, ¿verdad? Pero por anonimato, y además no sé ni quién me lo mandó porque no identifico los perfiles muchas veces para preservar la vida de la gente que me escribe. Pero fíjense que no sé si estaba muy contento de verte lo guapa que eras, Betty, o estaba nervioso con dos mujeres así muy... guapas. O estaba huevado. No sabemos cuál de las tres calificativos podía haber sido. Un poco de las tres. Pero el tema es que aceptó
una Sí. entrevista. Sí. Lo cuestionamos duro y yo no sé si tú me permites, pero le vamos a puedo exponer lo Sí, que lo claro, cuestionamos. claro, puedes. El primer cuestionamiento, doctor, era, mire, le dije, aquí viendo la maravillosa memoria de Juan Carlos Monzón, ¿verdad? Sí, Y que su a veces mente sí, privilegiada. que a veces no. Pero mire, le dije, él cuestionó y dijo que había dado unos dineros para no salir en algún lugar donde salen todos los domingos con quejas. Entonces, ¿usted va a tomar esas declaraciones como válidas o no válidas? Luego lo cuestionamos de cuando Juan Carlos Monzón había tachado a la honorable Telma Aldana. Mire, le dije, bueno, eso lo dijo desde la vez pasada, le dijimos. Sí. Esta vez sí, y va a comenzar con la investigación en contra de Telma Aldana, o no. Le dije, porque nosotros nos callamos como periodistas que le ponemos el dedo en la llaga cuando usted sea parejo, porque si no va a ser válido para estos personajes, las declaraciones de Juan Carlos Monzón tampoco deberían de ser válidas para otros personajes. Y le recordé y le dije, mire, Juan Carlos Monzón dijo que al exministro de Gobernación, López Bonilla, la señora entonces vicepresidenta había dicho que a él no le dieran comisión. O sea, usted está diciendo que dentro de este caso hay que sacar al señor Mauricio López Bonilla porque él no recibió, está la grabación de lo que dijo Juan Carlos Monzón, de que López Bonilla no tenía participación. Entonces, yo no sé cómo lo notaste tú, pero yo creo que sí va a aceptar el reto de venir a una entrevista conmigo, ¿o no? Sí, definitivamente yo lo vi emocionado ante la idea de abordar a tu público, Karina, y muy abierto a la posibilidad de venir a responder las preguntas que le planteemos, pero me llamó la atención su deseo de aseverar que sí va a ser objetivo, que cuando sea fiscal general va a aplicar la ley con la mayor objetividad y con la mayor ecuanimidad y que no utilizará su cargo con ningún otro fin que no sea aquel para el cual ha sido creado. Bueno, veremos lo que la historia nos depare, si es que realmente lo nombran y si el señor presidente pues lo obligan a que lo nombre con esta nueva medida de lo porque que se a mí está me dando llama ahorita. la atención, primero, quién soy yo para cuestionar quiénes tienen que estar en esa reunión. Yo me siento privilegiada de haber sido tomada en cuenta para celebrar al país por el cual hemos sacado el pecho muchos, pese a muchas Sí. consecuencias, de que desde ese día que nos pronunciamos tan abiertamente el año pasado, la chingadera al día de hoy no ha terminado. Chingan, hostigan, siguen y rechingan, ¿va? Los anti-Israel. Sí. Pero cierro el paréntesis. ¿Qué hacían ahí? ¿Saben del poder de esa pequeña república, bendita nación del tamaño de Petén, y querían estar notoriamente congraciándose? ¿Saben que Netanyahu y Trump se hablan muy de cerca porque ambos aman al mismo Dios, al Eterno? ¿Es temor? No, es oportunismo, Karina. Ay, yo no sé. Es claro, Sí. es claro Es cinismo y oportunismo. sinvergüenza. Exacto, es oportunismo. Ellos no se van a perder de ir a esa recepción Pues Gutiérrez, a comer. ¿ya vio? Número 2, Felipe dice, Vamos a ver, estas A ver, son perdón. noticias que está subiendo quién de acuerdo a la conferencia de prensa. Perdón, esto es de la página de la CICIG. Julio Ramiro. ¿Podés poner el encabezado para que podamos hacer pública tu Dice, fuente? grupos contactados, el número 1 es Julio Ramiro Castillo Arévalo, Banco Industrial, Felipe Antonio Bosch Gutiérrez, Inversiones. Guillermo Castillo. Sí, y José Guillermo Castillo Villatoro. Él tiene varias distribuidoras. José Miguel Torreviarte. Novela. Sí, Novela. Sí, Torreviarte Novela. Fernando Vila Girón, José Andrés Botrán Díaz, Ramiro Alfaro Samayoa, Herbert González, María, el de abajo, Mariana Javi. Ahí está ya, incluye al lado derecho, vemos las empresas
Esto, que son poné las tu fuente, aportaciones. por favor, Al lado poné el logo vemos. control. Es solo para darle autenticidad. Bueno, mire, yo puedo, en lo que ponen esto, yo puedo anticiparle y a solicitud de quien quería que ahondáramos en esto, yo puedo anticiparle que el juez no va a venir aquí jamás. Jamás. Yo coincido. diría que sí, yo creo que sí, No Betty. viene, no va a venir, no mire. va a Sí venir. viene. No va a venir. No después de este programa. No. Ah, claro que sí, porque él sabe, yo es más, yo me di cuenta que no éramos como unas personas que él nunca había visto. O sea, les puedo, sin temor No, a sí estaba equivocarme, emocionado. que él sí ha visto Vea Canal. Y Sí. él ha visto lo crítico que estamos Claro que siendo te de conoce. una manera objetiva con todos los participantes. Sí. Ahí Fuente, sí, muy bien, gracias, control. Mire, pero una cosa es decir algo en una recepción, Sí, claro. en donde por ninguna razón del mundo le iba a decir que no. A dos mujeres tan Hubiera bonitas, sido ¿verdad? tonto de él decir que no venía, Sí. pero lo conocemos. Bueno, yo pido... Hemos visto sus actuaciones. yo Él no se va yo a le exponer. pediría que sí venga. Bueno, Pues ojalá viniera. No ojalá, tenemos arrestos ojalá, para venir. Veremos si ojalá. se Yo tiene los le aseguro a arrestos de usted venir, que no sí. viene. Para eso se necesita un valor que él no tiene. No tiene. Para ponérselo en dos palabras. Sí. ¿Verdad? Ahora, yo sí, ahondando en este tema de la elección del fiscal general, puede verse fácilmente que van atrás del presidente a través de esto. Sí, es evidente. Puede verse venir el antejuicio contra él y puede verse el propósito del antejuicio, que es obligarlo a que elija a fiscal general al juez Gálvez. Así es. ¿Verdad? No hay Ayer otra. salió una publicación de una supuesta Asociación Internacional de Magistrados, Sí. dándole respaldo a alguien que seguro ni conocen, pero que es parte del movimiento internacional de la Rodrigo izquierda. Arenas, Paulina Páez, Olga Méndez y Edgar Ovalle de FCN. Ahí está, van detrás del secretario general del partido. Ahí están abriendo el camino, Sí. ¿verdad? Mientras que la UNE, bien, gracias. Con un financiamiento casi de 23 millones y nadie dice nada en contra de la UNE. Plantea un antejuicio en contra de su secretario general, el diputado Blanco, y ahí está dormido en la Corte Suprema de Justicia sin que tenga movimiento. Mire, Guatemala solo tiene un camino a la salvación. Y ese camino es sacar a la CICIG de Guatemala. El único, sí. Y hay dos opciones, que la hemos dicho repetidamente en este programa. Si se quisiera cumplir con el criterio que la Corte de Constitucionalidad hizo valer cuando anuló la declaración de non grato, que estaba basado en dos circunstancias. Una, que faltaba la firma del ministro, en este caso de la canciller, para avalar la orden. Perdón, ¿podemos poner eso en pantalla nuevamente? Es que Paulina Páez, fiera, cabaleas. Andrés Botrán no es el comisionado de lo de la alimentación. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Nova Servicios, Olga Méndez López. Sí. Bueno. Bueno, Sigue Ese la es- conferencia en desarrollo, ¿verdad, Control? ese era uno de los criterios. Ese criterio es fácil de superar. Basta volver a emitir la orden y que la firme la canciller. Correcto. El segundo criterio era que se agotaran la conciliación con la ONU. Ya se hizo la gestión en la ONU, han pasado meses y meses y meses y no da resultado. Ni va a terminar. Se puede dar por agotado eso. Sí. Ya no habría ninguna objeción de la primera resolución para volver a declarar non grato a este señor, ponerlo en un avión y que se largue de Guatemala. Y la segunda, que es realmente lo que debiera hacerse, es denunciar el acuerdo ONU-CICIG. Sí, mire, hay suficiente evidencia de todas las arbitrariedades, de todas las violaciones constitucionales, de todos los delitos cometidos por la CICIG y su personal en Guatemala, que en 10 años han sido incapaces de cumplir con su función, que lo único que le han enseñado al Ministerio Público es a presentar testigos falsos y hacer escuchas ilegales. Sí, hay abundante prueba de eso, pero abundante. En cualquier proceso que se vaya a leer se encuentra la evidencia. Lo único que necesita el presidente es cumplir con sus funciones, tener el valor de ejercer la presidencia. Si él está autorizado por la Constitución
para denunciar acuerdos que son tan perjudiciales a Guatemala y que nadie puede negar que desde que la CICIG está en Guatemala y particularmente desde que el non grato está aquí, la situación de Guatemala es de caos y de incertidumbre, no solo en el aspecto económico, sino en el aspecto social y en el aspecto moral. De tal manera pues que la situación se puede arreglar de una manera simple, solo se necesita que el presidente ejerza sus funciones. Eso es lo malo, ¿verdad? Porque yo veo que pasa el tiempo y no lo hace. Totalmente de acuerdo, doctor. La CICIG debe salir de Guatemala para que podamos enderezar el rumbo, el rumbo del país. Lamentable que vemos ahora un nuevo chantaje. Yo veo esto como una presión en contra del presidente de la República. Lamentable que se estén prestando a estas artimañas para obligar a que tome una decisión que va a perjudicar a los guatemaltecos. Coincido que el procedimiento para poder sacar a la CICIG es activar los mecanismos, 3 mecanismos que usted nos indica, y que el presidente debería, por el bien común, tomar una decisión pronta, hacerlo, porque él tiene la posibilidad de poderlo hacer. Y bien dijo la licenciada Karina, no es ni siquiera el 1% de las personas revoltosas. Esos grupúsculos realmente son pocas personas, hacen bulla, pero el presidente tiene el poder, que lo use, porque para eso lo elegimos la mayoría de los guatemaltecos, para que nos represente y pueda actuar en beneficio realmente de los guatemaltecos. También quisiera aclarar un punto importante que lo dejamos en el segmento anterior, y es, coincido con la licenciada Marroquín, la responsabilidad de los malos funcionarios públicos por hacer mal su trabajo en Guatemala no se lleva a cabo. Paso preso 1, 2, 3 años, cuando al final de cuentas se logra establecer que no soy responsable de un hecho delictivo, me dan mi libertad, salgo y me quedo cansado y ya no quiero seguir peleando en contra del mal fiscal o en contra del mal juez que me sindicó o que me tuvo detenido por mucho tiempo. Basta ya de que los guatemaltecos, y en este caso del señor Spericen también, tolere esta conducta. Yo considero que si ejercemos nuestro derecho y denunciamos a esos malos funcionarios, ya sea por daños y perjuicios, por abuso de autoridad, ante un tribunal penal o civil, los funcionarios públicos van a pensar 2 veces hacer las cosas. Estamos consintiendo y estamos tolerando realmente que se estén atropellando nuestros derechos, porque cuando salimos libres, como ustedes saben de eso, uno sale libre y lo que menos quiere es volver a enfrentar un tribunal a la persona que lo incriminó, pero por eso es que estamos dándole a ellos ese poder de que nos estén molestando. Yo considero que la única forma de frenar los abusos es demandar, y por eso, y a esto va mi comentario, que la señora Telma Aldana ha sido una mala funcionaria pública, se ha escudado atrás de la Corte Suprema de Justicia, que rechazan y eliminan los antejuicios de forma ilegal. Ya le quedan 15 días para que ella empiece a responder de acuerdo al artículo de la Constitución, el plazo de prescripción para poderla demandar o denunciar, y que esté segura que nosotros vamos a promover las acciones judiciales y administrativas en contra de ella por todas las ilegalidades que cometió, en contra de ella y de todos esos malos funcionarios públicos del Ministerio Público, fiscales como el de la FESI, que sale dando declaraciones en apoyo al comisionado y pidiendo y exigiendo la renuncia del presidente junto a Mayra Vélez. Los vamos a perseguir penalmente, porque estos crímenes no pueden quedar impunes. Y ya para concluir rapidito, indicar que me sorprendió a mí también ver la presencia de Fanuel y casi todos los miembros de su familia y del juez Miguel Ángel Gálvez. No me dejarán, no sé por qué, no sé al final de cuentas cuál fue el motivo de su invitación, pero no me dejarán mentir ustedes, porque están en las redes sociales, que el juez Miguel Ángel Gálvez se ha fotografiado en múltiples oportunidades con Daniel Pascual. ¿Y quién es Daniel Pascual? Es la persona que hace 2 años, junto a la mamá de Solórzano Fopa, quemaron la bandera de Israel en la plaza judía. Está en las fotos, está el video, si lo podemos poner y da tiempo, podemos ponerlo en este momento. Daniel Pascual, junto a la señora, a la mamá de Juan Francisco Solórzano Fopa, quemaron ese día en la noche la bandera de Israel en una protesta en apoyo a Palestina. Luego viene Daniel Pascual en varios foros donde Miguel Ángel Gálvez ha sido invitado, porque ahí sí llega, a los foros de la izquierda, a los foros de la supuesta sociedad civil sí llega. Por eso yo dudo mucho que tenga los arrestos para que venga a este canal, no va a venir. Ahí aparece fotografiado Daniel Pascual
junto al juez Miguel Ángel Gálvez, abrazados. Entonces, pues habría que preguntarle en algún día al juez Miguel Ángel Gálvez cuál es su postura ante Israel, porque sabemos que estos grupos odian al pueblo privilegiado de Dios, ¿verdad? Ahí está el día en que quemaron la bandera de Israel y una persona íntima, amiga del juez Miguel Ángel Gálvez. Deja mucho que desear. Y de Fanuel, que sabemos quién es también, por qué llegó a dirigir el INASIF, es el ungido de parte de Gloria Porras. Ahí está Daniel Pascual explicando el motivo por el cual quemó la bandera judía. Fanuel llega al INASIF, es el ungido de Gloria Porras, con quien creo que tiene una relación sentimental o algo por ahí. Hay ciertas evidencias de eso, y ha hecho un mal trabajo que ha llegado al punto de que quieren ya los trabajadores, en su molestia, que él salga de la institución para que llegue una persona que realmente conozca de investigación científica, porque él es cero conocimiento científico. La nota que le dio la comisión que lo postuló este día lo puede determinar, y que todos sabemos que llegó ahí por la persona con que comparte una relación sentimental, la magistrada Gloria Porras Escobar. Una última prueba de las violaciones constitucionales de la CICIG está ocurriendo en este momento. Esta conferencia de prensa es manifiestamente violatoria. Así es. De los derechos de todos los ciudadanos que han mencionado la CICIG en esas listas, contra quienes ni siquiera se ha planteado un proceso. Ya los está condenando. Ya Nikki Haley, cuando vino, les advirtió que no hicieran esto. ¿Cómo pueden violar la presunción de inocencia de todas estas personas, hacerlo públicamente, convocar a una conferencia de prensa? Hay más que prueba de esa violación constitucional. Está ocurriendo la prueba en vivo de por qué la CICIG debe irse de Guatemala y por qué Telma Aldana viola la constitución política de la República, abusa de esa autoridad. Entonces, aquí tenemos la prueba en este momento. Está ocurriendo ante los ojos de los guatemaltecos y muchos lo van a aplaudir. Entonces, es incomprensible, increíble, no hay calificativos para describir lo que está ocurriendo en Guatemala gracias a las ilegalidades y violaciones constitucionales de la CICIG y el Ministerio Público. Y aquí está la prueba, no se necesitan presentar más. Claro. Ahorita se está transmitiendo la prueba en todos los medios de comunicación del país. Razón suficiente para que el presidente lo saque de Guatemala. ¿Cuántas personas están dañando en este momento su reputación, su familia, por una investigación que ni siquiera se ha judicializado, que ni siquiera se ha determinado por un juez si son o no son posiblemente sindicados? Y ya están ahora, con esto le causan daño a la persona que están sindicando, a la empresa que están sindicando y a toda la familia, padres, madres, hijos, que se recuerden que ellos también son padres, que ellos también en determinados momentos tienen hijos, y este daño moral, este daño no solo jurídico, este daño moral, realmente es el que debemos evitar. Por eso urge que este cuerpo ilegal en Guatemala salga inmediatamente, y está en manos del presidente de la República activar los mecanismos para que podamos tener una Guatemala en paz. Y por supuesto, nadie está en favor de la corrupción, estamos a favor de que se persiga, pero utilizando los canales legales que tenemos para ello, porque no se puede combatir la corrupción con corrupción, no se puede combatir una ilegalidad con otra. Totalmente de acuerdo, doctor, que en este momento se está cometiendo de forma flagrante una violación total a las garantías de los guatemaltecos, y nosotros tenemos que tolerarla. Tenemos que tolerar que un individuo extranjero que dice que viene a trasladar capacidades al Ministerio Público, las únicas capacidades que ha trasladado son huizachadas e ilegalidades. Lamentable. Están destruyendo anticipadamente la reputación de todas estas gentes sin que hayan tenido oportunidad de defenderse. Esta es otra manera de exponer a la prensa, a los sindicados, antes de que hayan sido oídos por el tribunal. Hay una violación manifiesta de disposiciones constitucionales. Sí. No necesita mayor explicación. Sí. Yo lo que quiero ver es cuál va a ser la reacción en Washington cuando se den cuenta de que el dinero que ellos, los millones que ellos le pasan a la CICIG, terminan en esto. Eso es lo que quiero ver yo. ¿Cuál va a ser la reacción en Washington cuando se den cuenta de eso? Especialmente en una administración que ya está cuestionando inclusive el financiamiento que da a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por ser un ente que se ha demostrado absolutamente inclinado hacia un lado de la balanza y totalmente carente de objetividad y de ecuanimidad. O sea,
Vamos a ver qué va a pasar en Washington cuando se entere. Mire, yo quisiera cerrar con una paráfrasis de la expresión en latín, quisque tandem Catilina agotare paciencia nostra. ¿Hasta cuándo, Guatemala, se agotará tu paciencia? Sí. Tenemos mucha tolerancia a los guatemaltecos, por lo visto, pero yo creo que es tiempo que tomamos una actitud ya no pasiva, una actitud activa y exijamos a las autoridades que se cumplan. Ahí tenemos el mejor pacto social que podemos tener, que se cumpla con lo que establece la Constitución. Basta ya de abusos, basta ya de ilegalidades. Presidente de la República, usted tiene en sus manos realmente la obligación, diría yo, de darnos el bien común a través de activar los mecanismos que establece la ley para que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala salga. Mal nombre le pusieron contra la impunidad, son las principales personas que vienen a generar impunidad al país. Así que esperamos realmente ¿qué se puede esperar de estas personas? Hoy se les daña su reputación y al final de cuentas, al final del día, posiblemente las evidencias nunca vayan a llegar a tribunales o si llegan vayan a llegar viciadas, pero el nombre ya se les dañó, la familia ya quedó dañada. Lamentable, realmente muchos empresarios, muchas personas del sector productivo del país, por lo que estábamos viendo, involucradas. Mi pregunta, y con esto quiero cerrar, de esta forma, con esta certeza jurídica, ¿vendrá inversión a Guatemala? La inversión extranjera, un empresario extranjero querrá venir a invertir en Guatemala, la inversión guatemalteca querrá hacerse así o prefieren mudar sus capitales para otras partes del mundo. No se necesita una bola de cristal para predecir que la prensa escrita, sus medios televisivos y todos los serviles que tienen ciertos programas de radio no van a decir absolutamente nada de estas violaciones constitucionales que el Ministerio Público les dice están cometiendo en este momento a la vista de todos. Sí. Les aseguro que nadie lo va a comentar. Sí. Y son un insulto a nuestra inteligencia. Están yendo contra FCN por 8 millones de quetzales cuando en los países civilizados lo que se hace es multar en todo caso. No hay cárcel en ningún país civilizado por ese tipo de cosas. Y mucho menos querer votar a un presidente. Y por supuesto que por país civilizado no hablo de Suiza. No. Pero hablarías de Estados Unidos. De Estados Unidos definitivamente, no digamos de Inglaterra, de Alemania, no digamos de Holanda. Son países donde existen multas en estas situaciones, pero son 8 millones de quetzales para FCN Nación. ¿Dónde está la millonada de la UNE? ¿Dónde están los millones? Esos sí son millones. ¿Y ¿Dónde están las acciones en contra de la ¿Dónde UNE? están los millones que ha recibido Ninel Montenegro de su patrocinador? Pareciera ser que la confesó públicamente. Pareciera ser que a puro tubo quieren votar al señor presidente. Sí, ¿verdad? seguro. Utilizando el antejuicio como un vehículo para poderlo hacer, porque probado que hubo para ellos financiamiento electoral ilícito, la elección fue fraudulenta, entonces lo elegimos de forma ilegal, tiene que caer el presidente para que suba el vicepresidente, que seguramente lo van a traer también, y nombran ya a una persona de los que conforman el pacto de terroristas. Y como era el secretario general del partido, entonces se les es responsable sin haber tenido participación alguna. La única manera que podía involucrarse es que él hubiera firmado un documento en donde él hubiera recibido el dinero. A ver. De lo contrario. Yo quiero hacer algo. Sí. Miren, pues, esto es algo que ya se sabía que iba a pasar, ¿verdad? Solo no sabíamos cuándo era el rollo, pero todo el mundo hablaba de ese tema desde como noviembre del año pasado. Me da tristeza ver cómo, si esto es verdad, supongamos que es verdad, si este dinero supuestamente estos empresarios en su libertad se los dieron 4 millones. Hay un celular vibrando, si este dinero supuestamente se lo dieron, ay, es el mío, Dios mío, perdón, si este dinero supuestamente se lo dieron para X o Y razón, la tristeza que me da es que hace un mes vimos este Frente Anticorrupción, en donde justo muchos involucrados que ya sabían que Paulina había hablado, lo digo con conocimiento de causa, que ya sabían que estaba esta amenaza, se sientan todos juntos a señalar a la otra gente de corruptos. Señalan con el dedo y lanzan condenas al señor presidente.
Usted casi que le dicen es un hijo de tantas, apártese Sí, de aquí, ahí están. nosotros somos los que vamos a hacer la cosa diferente. Miren, no entiendo el actuar de los empresarios. De verdad, con todo mi corazón, me da muchísima pena. De algunos. Sí, me da muchísima pena. Sé que otros empresarios, como hay uno de ellos, de los primos, que no estaba aquí, entonces tengo información que comenzó a acusar a los otros dos primos. Y mejor si se van los otros dos y quedan sindicados de algo o manchados, o por ahí leí que entonces ya lanzaron a un empleado de ellos. No hay peor cochinada que limpiarse uno de empresario en los empleados. Así es. Empresarios, los que uno de los dos o alguno de los socios son los representantes legales. Aquellos huevos tibios, perdón por lo patán, que buscan empleados con un bajo perfil para ser representante legal de una empresa, son unos hijos de puta. Maricones, hijos de puta. Perdón por mis palabras, pero a mí me ofende el supuesto frente que aquí se habló del frente, que ya sabíamos que lo estaban haciendo porque posiblemente podrían estar ahuevados de lo que hoy saltó. Todos sabíamos que iba a pasar, no sabíamos los tiempos, pero me causa indignación que probablemente esto puede ser utilizado para sentar al presidente otra vez y decirle, mira vos, fulanito, o entendés o te jodo. Queremos a tal juez hombre, a tal fiscal hombre o mujer. Así no funciona la democracia ni aquí, ni en la Patagonia, ni en la Antártida, ni en la no Antártida, ni el Polo Norte, ni en el Renorte, ni el Sur. Así no funciona. Yo quisiera que trataran de sentar así a un Putin, quisiera que traten de sentar así a Donald Trump, quiero que traten de sentar así al de la China. A un Bibi Netanyahu. O sí, Netanyahu. que ya sabemos Sí. que esas cosas del nuevo orden mundial andan por todo el globo terráqueo. Miren, no podemos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, pero lo que más ofende es la hipocresía de la gente. Así que yo exhorto al señor presidente a que no se deje amedrentar y también exhorto a la honorable fiscal general aún, porque hay muchas cosas feas que andan rondando en las redes sociales. Feas. Yo, que la señora fiscal, por sí me están monitoreando los que me odian, los que me quieren pisar y los que me tienen temor, porque hay un Elohim que a mí me protege. Que le digan al oído a doña Telma Aldana y Iván Velázquez que es momento oportuno hablando de los que son corruptos. Están involucrando a su esposo en un posible lavado de dinero en México. Y hay boletas circulando, el derecho y el reverso con sellos. Solo queremos saber, porque ella es la indicada, a salir y decir si es una porquería de campaña negra o si efectivamente es verdad esa boleta. Yo diría que Telma Aldana es la indicada de darnos la cara, así como, no sé si está Telma Aldana en la conferencia de prensa control, sí. Poner la imagen, entonces es el momento oportuno para que la prensa independiente le pregunte a ella por esas supuestas boletas que a todos, mira, estábamos nosotros en la reunión de la Embajada de Israel, de la celebración ayer en la cosa de convenciones del Camino Real, cuando a todos los WhatsApp por diferentes fuentes comenzó a filtrarse la información de las supuestas boletas que involucran al actual esposo, al menos que ella nos diga que ya no son esposos, de la señora fiscal general. Por favor, señora fiscal, necesitamos que nos aclare el tema. No queremos que la posible imagen que usted tiene aparentemente en las encuestas que a usted le pasan se vea afectada. Lo que necesitamos la prensa independiente es saber si esas boletas son ciertas o no. ¿O dije algo inapropiado legalmente, No, doctor? ahí está. Bueno. Eso es. Y a mí me ha extrañado, porque esto tiene meses de andar en las redes, que ella no salga a aclarar el asunto. Sí. Algunos dicen que ya no es su esposo, que se divorció, que cuando surgió eso lo entregó, que aquí, que allá, pero no sabemos cuál es la verdad.
Pero ella y es la queremos llamada a sí, dilucidar por el tema. supuesto, ella debiera haber dado un paso al frente y decir, señores, miren, eso no es cierto, eso es mentira, la verdad es esta y esta. Sí, que debe hacerlo, tiene obligación Porque, legal de miren, hacerlo. la sabiduría popular a veces acierta y no podemos echar en costal roto el dicho de que el que calla otorga. Sí, principio ahí que se utiliza en jurídico. Bueno, yo por último quiero decir al presidente de la República, de los empresarios que están siendo ahora señalados por el Ministerio Público, que se asesoren. El caso no está difícil. Ustedes no cometieron financiamiento electoral ilícito. El artículo 447, el literal N, si no estoy mal, doctor, del Código Penal, establece perfectamente los verbos rectores de este delito. Y si usted, producto de sus empresas, aportó a una campaña electoral, no cometió el delito de financiamiento electoral ilícito. El delito de financiamiento electoral ilícito, en su primer párrafo, establece que aporta dinero producto de actividades ilícitas. Exacto. Y las empresas son si su lícitas. empresa, señor empresario, es ilícita y usted adquiere fondos de forma ilícita por secuestros, extorsiones o sicariato, tenga temor de eso porque sí lo pueden perseguir y procesar. Pero si las actividades que usted realiza son producto de herencia familiar o del sacrificio suyo, descuídese porque no hay hecho delictivo. Este juez Miguel Ángel Gálvez, según caso que no salió en los medios de comunicación, así lo resolvió ya y declaró el sobreseimiento por el delito de financiamiento electoral ilícito de una persona, que por ética no lo puedo decir. Ya está documentada esa resolución en, judicial. Financiamiento electoral ilícito es únicamente en dos casos que lo puede cometer una persona: cuando uno aporta dinero producto de actividades ilícitas y la persona que lo recibe, que es el otro supuesto, no lo documente. Si usted no recae en estos dos supuestos legales, no existe hecho delictivo. Lea el artículo 447, literal N del Código Penal, y ahí usted o sus abogados, contrate buenos abogados, le van a poder determinar y establecer que usted está siendo espantado con el petate del muerto, como decimos los guatemaltecos. Efectivamente, mire, lo primero que debiera haber hecho el Ministerio Público es investigar la procedencia de ese dinero. Así es. Pero eso, convenientemente, no lo investigan, se lo callan, sino que dieron el dinero, eso no es delito, ¿verdad? Yo creo que mejor no lo podría haber explicado el licenciado Raúl Falla y lo felicito por esa memoria. Gracias, doctor. Usted me ha enseñado. De tal manera que este es un show más. Así es. Un show en el que se le violan sus derechos constitucionales a todo ese listado de personas que presentaron ahí. Un show en el que no se respeta al guatemalteco, en que se engaña al pueblo en general, que no conoce todo este tipo de información que aquí estamos dando, para conseguir un apoyo ya prácticamente inexistente para la CICIG. Señor presidente, ya no permita más estos abusos. Haga las dos cosas. Vuelva a declarar non grato a este señor, póngale en un avión y que se largue. Y denuncie el acuerdo, póngale fin. Usted tiene todo el derecho y hay suficientes razones para hacerlo. Dicen que Iván Velázquez dijo, si tú pones algo ahí de la CICIG, por favor, control, me lo buscas. Dijo, el financiamiento no es ilícito de parte de los empresarios, pero con reglas según la ley electoral y de partidos políticos, pero debe ser reportado. Bueno, pero si no lo reportaron, eso es una falta administrativa, eso no es Se delito. paga una multa, no es penal. Eso no es penal. Luego de esta definición de cómo sería el procedimiento para hacer los pagos correspondientes, los giros directos a los fiscales o a coordinadores de fiscales electorales, empezaron a surgir ya para la operatividad de ese plan, empezaron a surgir dificultades porque, recuerdan ustedes, las elecciones en la primera vuelta fueron el 6 de septiembre y para el 2 de septiembre todavía Nueva Servicios no había recibido todos los aportes que se habían convenido. Solo hasta el 4 de septiembre, 2 días antes, eso no tiene ninguna trascendencia. se lograron recaudar.
Pero también hubo aunque fuera de origen gran dificultad ilícito, con los aportes de los listados, no puede hacer eso. que era, No puede presentar como acaba de públicamente eso. mencionar la señora fiscal, era algo en lo que la organización de FCN había quedado comprometida Son, con Edgar Ovalle fundamentalmente. Miren, me atrevo a decirles, que están dando un gallo gallina. Y con el respeto que a mí me merece como persona, no como funcionario de un híbrido, Iván Velázquez, sino como persona y respetando sus derechos humanos. Y respetando los derechos humanos de doña Telma Aldana. Están ahuevándolo, presidente, con el petate del muerto. Señor presidente, no se ahueve. Ahí mismo están dando la salida, que el tema y los fondos, ¿cómo les va a decir Iván Velázquez después de que se tomaron la foto en el pacto anticorrupción, donde dijeron oprobios del señor presidente, en donde los supuestos financistas se quieren desmarcar mariconamente del señor presidente? Perdónenme, pero digamos que es su libertad de ahuevamiento que tenían o que estaban ahuevados. Señor presidente, no se achicopale. Ya dijo don Iván Velázquez, ponelo porque lo dijo Publinews, que el origen del dinero no es ilícito. Entonces no hay delito. Entonces, señor presidente, no se ahueve, que no le impongan a ninguno de esos 6, agarre la ley, la Constitución y hágalo valer, y que sintamos por segunda o tercera vez que hay un presidente en el país. A la comunidad internacional y a los que mandan el mundo, no nos dejen solos. Porque no podemos permitir, como alguien me escribió, pero si son pocos, pero si no ganan elecciones, pero si ni siquiera ganaron la consulta popular que boicotearon una y otra vez. Señor presidente, le pedimos encarecidamente, los que nos cuesta un huevo y la mitad del otro, navegar en este río de M que hay en el país por tanta zozobra política, y la economía está hecha 3 pedazos de porquería. Le pedimos, señor presidente, no se ahueve. Por favor, no se ahueve. A los empresarios que ya les dieron la salida, que se tomaron la foto, mejor salgannos pidiendo perdón por la foto. Eso nos ofendió más que esta conferencia de prensa, y ni siquiera porque están sabemos y nos conocemos y en el camino nos hemos visto o en la U o en el colegio o con amistades aquí en Guatemala, todas se conocen. Entonces, si ustedes no son delincuentes del crimen organizado, empresarios citados, ¿de qué se van a huevar y por qué los obligaron a salir en un frente, que ese frente hipócrita sí nos encabronó? Esto no nos encabrona, pero sí nos encabrona una sola moral, porque usted ya me dijo que no puedo decir doble moral, una sola moral. Defínanse. El comisionado del híbrido les dio la salida de que no es un dinero ilícito. Háganse asesorar, como bien les dijeron, por buenos juristas y sepan decirle no a la presión que le están haciendo al presidente, porque como él ya tiene que lanzar a quién va a escoger de los 6, si no, ¿por qué si esto se sabía desde noviembre no lo han sacado? Sí, maliciosamente. Bueno, ya me voy a callar y ahora sí ya tenemos que terminar, pero ¿alguien quiere hablar para decir adiós? No, ya no. Creo que hemos dicho Betty. suficiente. Yo definitivamente solo segundo lo que acabas de decir, Karina, y le pido al señor presidente que por favor no se acobarde por nada del mundo, que no se acobarde en estos momentos y que demuestre su estatura, porque las consecuencias de la decisión que usted tome pueden ser nefastas para el país. Y él tiene que pensar en el país a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo, no nada más pensar en su situación ahorita. Ya le digo, ¿verdad, doctor? Sí, sí. Bueno. Sí. Increíble. Bueno, que Gracias, Dios bendiga a muchas Guatemala gracias. y al pueblo de Israel. Sí, Dios bendiga a Guatemala y al pueblo de Israel. Muchísimas gracias, un honor estar aquí con ustedes. El honor fue Gracias, Karina. estar con ustedes. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, los dejamos con la programación regular y nos vemos, primero Dios, el día de mañana, no sin antes decir que quien esté ahí de la prensa independiente, pídale por favor encarecidamente a la señora fiscal que nos aclare el tema supuesto del supuesto ilícito en donde supuestamente está involucrado su respetable
señor esposo, quien aparentemente es miembro del organismo judicial y un aparente abogado. Sigan en sintonía.